Hola a todos, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense para chisme del bueno, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es cualquier chisme, sino uno muy jugoso. Hoy, vamos a desentrañar una revelación impensable que Kerem Bürsin hizo sobre Hande Erçel. Sí, leyeron bien. Algo que nadie esperaba, algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Además, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las posibles razones detrás de sus palabras, y, por supuesto, los planes de boda. ¿Será que la campana de bodas ya está a punto de sonar o que se han silenciado para siempre? Vamos a analizar cada detalle, cada pista, para intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos ídolos de la televisión. Ya saben que en este canal nos encanta estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y especialmente con los famosos que nos roban el corazón. Así que, si les gustan los chismes, las noticias exclusivas, y las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas, este es su lugar. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y así no se perderán nada de nada. Así que, suscríbanse ahora mismo. No se olviden de dejar su like, eso ayuda mucho al canal, y me motiva a seguir trayendo contenido como este. Bien, dicho esto, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese galán turco que nos tiene a todas suspirando con su mirada penetrante y su encanto natural, y Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas, con su belleza cautivadora y su talento innato, formaron una de las parejas más icónicas y queridas de los últimos tiempos. Su química en pantalla, en la serie Lofisinde Er, o Senkalkam en turco, era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que se respiraba en cada escena, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y esa química traspasó la pantalla, dando paso a una relación real. Durante mucho tiempo, fuimos testigos de su amor, de sus muestras de cariño, de sus viajes juntos, y de cada detalle que compartían en sus redes sociales. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y la inspiración de otros. Nos encantaba verlos juntos, disfrutando de la vida, apoyándose mutuamente en sus carreras, y mostrando al mundo lo que es el verdadero amor. Publicaban fotos en lugares paradisíacos, se dedicaban mensajes románticos, y parecían estar completamente enamorados el uno del otro. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Pero, como saben, en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser un poco complicadas. Las presiones mediáticas, los horarios de trabajo extenuantes, las diferentes aspiraciones y, a veces, simplemente el desgaste propio de la relación, pueden poner a prueba cualquier romance, por muy sólido que parezca. Y aquí es donde entra en juego la revelación impensable de Kerem Bürsin. Hace poco, en una entrevista, de la cual tenemos fragmentos que les mostraré más adelante, Kerem soltó una bomba. Una bomba que, honestamente, nadie se esperaba. Habló sobre Hande, pero no de la manera que todos esperábamos. No fue un halago romántico, ni una declaración de amor apasionada. Fue algo diferente, algo que dejó un sabor agridulce en la boca de los fans. En la entrevista, le preguntaron a Kerem sobre su relación con Hande. La pregunta fue directa y simple: ¿cómo es tu relación con Hande en la actualidad? ¿Mantienen el contacto? ¿Se ven a menudo? ¿Cómo ves el futuro de su relación? La presentadora, con una sonrisa en los labios, esperaba una respuesta llena de amor y cariño, como las que nos tenían acostumbrados. La respuesta de Kerem, sin embargo, fue evasiva, por decirlo suavemente. Evitó responder directamente a la pregunta principal, y en su lugar, se centró en hablar sobre su carrera,
sobre sus proyectos futuros, y sobre la importancia de mantener su vida privada alejada del ojo público. Bueno, Ande es una persona muy importante en mi vida, comenzó diciendo Kerem. Hemos compartido muchos momentos especiales, tanto en el set como fuera de él. Le guardo un gran cariño y respeto. Actualmente, estoy muy enfocado en mi trabajo, en mis proyectos, y en seguir creciendo profesionalmente. Es importante para mí mantener mi vida privada, privada. No me gusta exponerla demasiado. Siempre he sido así. Hasta aquí, podría parecer normal. Muchos famosos suelen ser discretos con su vida personal, especialmente después de haber vivido una relación tan mediática. Pero el tono y la forma en que Kerem lo hizo, fueron lo que llamó la atención. Parecía incómodo. Evitó contacto visual con la entrevistadora, sonreía forzadamente, y sus respuestas eran cortas y poco elaboradas. Parecía que no quería hablar del tema, o que, simplemente, no tenía mucho que decir. Se notaba que le incomodaba la pregunta, y que preferiría evitarla por completo. La entrevistadora, notándola evasiva, insistió un poco. Le preguntó si todavía sentía cariño por Ande, si aún la consideraba una persona importante en su vida, y si había alguna posibilidad de que retomaran su relación en el futuro. Y aquí, Kerem soltó la bomba. Con una mueca de incomodidad y una respuesta breve, pero directa, dijo, Ande es una persona que ha marcado mi vida, pero nuestras prioridades son diferentes. ¡Boom! ¿Se imaginan la conmoción? Prioridades diferentes. Esa frase, tan corta y aparentemente simple, resonó en todo el mundo. ¿Qué significaba realmente? ¿A qué se refería Kerem? ¿Qué prioridades eran esas que, al parecer, los habían separado? Esa frase puede significar muchas cosas. Quizás ya no están en la misma sintonía. Quizás no tienen los mismos objetivos de vida. Quizás la chispa del amor se ha apagado con el tiempo. Quizás están en caminos diferentes, buscando cosas distintas. Quizás, simplemente ya no están juntos. Esta revelación, aunque sutil, fue suficiente para que el mundo entero comenzara a especular. Las redes sociales ardieron. Los fans se dividieron. Los foros de discusión se llenaron de teorías y análisis. Algunos afirmaban que era la confirmación de una ruptura definitiva. Se basaban en la frialdad de las palabras de Kerem, en su falta de entusiasmo, y en la evidente incomodidad que sentía al hablar del tema. Otros, esperanzados, decían que quizás simplemente estaban en un momento de transición, o que estaban protegiendo su relación del escrutinio público, dándole más espacio y privacidad. Argumentaban que la frase, prioridades diferentes, no necesariamente significaba el fin del amor, sino una necesidad de reevaluar sus caminos individuales. Pero, ¿qué significa realmente, prioridades diferentes? Y lo más importante, ¿qué está pasando realmente entre Kerem y Ande? Vamos a analizarlo a fondo, desentrañando cada pieza del rompecabezas. Primero, es importante recordar que ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y exigentes. Kerem, por ejemplo, está constantemente involucrado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Después de Love in the Air, su carrera ha seguido en ascenso, protagonizando nuevas series y películas que lo han llevado a diferentes países y lo han mantenido ocupado gran parte del tiempo. Esto implica viajes constantes, largas jornadas de rodaje, y una dedicación casi exclusiva al trabajo. Ande también tiene una carrera en ascenso, con nuevos papeles en series y películas, así como contratos publicitarios que la mantienen activa y presente en el mundo del espectáculo. Además, ella es una persona muy centrada en sus proyectos, y muy ambiciosa en su carrera profesional. La distancia, la agenda, y las diferentes prioridades profesionales, pueden ser un factor importante en cualquier relación.
Cuando dos personas tienen vidas tan absorbentes, es fácil que el tiempo para compartir, para cultivar el amor y la complicidad, se vea reducido, generando tensiones y desencuentros. Segundo, es sabido que ambos son personas muy reservadas con su vida privada. Aunque al principio compartían muchos momentos juntos en redes sociales, con el tiempo, han preferido mantener su relación más discreta. Esto podría ser una señal de madurez, de querer proteger su relación de la presión mediática, o simplemente, de que han decidido tomar caminos separados. Después de la gran exposición que tuvieron al inicio de su noviazgo, la pareja decidió bajar el perfil, y mostrar menos de su intimidad al público. Esto podría indicar que estaban cansados de la constante atención de los medios, o que buscaban preservar su relación de las críticas y los juicios externos. También podría ser una estrategia para proteger su vida personal, y evitar que se entrometieran en sus decisiones. Tercero, es importante tener en cuenta el contexto en el que se dio la entrevista. La entrevista en la que Kerem hizo esta revelación, fue en un ambiente profesional. Quizás no se sentía cómodo hablando de su vida personal en ese momento, o simplemente, no quería dar falsas esperanzas. Es posible que Kerem, al ser consultado sobre su relación con Hande en un contexto de trabajo, no quisiera revelar detalles íntimos que pudieran afectar su imagen pública o la imagen de ambos. Podría haber preferido mantener una postura discreta, y no entrar en polémicas que pudieran desviar la atención de sus proyectos profesionales. Pero, ¿qué hay de los famosos planes de boda? ¿Qué hay de los rumores sobre el futuro de su relación? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Desde hace tiempo, se especula con la posibilidad de una boda entre Kerem y Hande. Los fans soñaban con verlos casados, con formar una familia juntos. En redes sociales, circulaban imágenes de Hande luciendo anillos sospechosos, y se hablaba de una posible pedida de mano. Los medios de comunicación publicaban rumores constantes sobre una posible ceremonia, y los fans se ilusionaban con la idea de que su amor se concretara en un matrimonio. Sin embargo, hasta ahora, nada oficial. Nunca hubo una confirmación oficial de un compromiso, ni siquiera una declaración pública sobre sus planes de boda. Esto, sumado a la evasiva de Kerem, pone en duda si esos planes de boda alguna vez existieron realmente, o si eran solo especulaciones de los medios y las expectativas de los fans. Analizando la situación, podemos sacar algunas conclusiones preliminares. Si bien es cierto que no tenemos una confirmación oficial de ruptura, la evasiva respuesta de Kerem, y la falta de señales consistentes de Hande en los últimos meses, sugieren que algo está pasando. Quizás están pasando por un momento difícil, quizás están tomando distancia para reflexionar, o quizás simplemente han decidido seguir caminos separados, aunque de manera discreta y silenciosa. La ambigüedad de la respuesta de Kerem, combinada con la falta de declaraciones públicas de Hande, deja abierta la posibilidad de diferentes escenarios, desde una simple crisis, hasta una separación definitiva. Lo que sí es seguro, es que la situación entre Kerem y Hande es un misterio. Un misterio que solo ellos pueden resolver. Y nosotros, como fans, solo podemos especular, esperar, y, por supuesto, estar atentos a cualquier nueva noticia. Es su vida privada, y tienen derecho a manejarla como mejor les parezca. Sin embargo, la gran expectación que generaron en el público, y la cercanía que demostraron en el pasado, hacen que sus fans se preocupen y quieran saber qué está pasando con ellos. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande siguen juntos, aunque de forma diferente? ¿Creen que hay planes de boda en el horizonte, guardados en secreto? ¿O creen que la relación ha llegado a su fin, aunque no haya sido anunciado públicamente? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Sus ideas, sus teorías, sus expectativas, todo es bienvenido. Pero, antes de finalizar, quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de la entrevista en la que Kerem hizo esta revelación.
Prestad mucha atención a su lenguaje corporal, a sus expresiones, y a sus palabras. Quizás, entre líneas, podamos entender un poco más sobre lo que está pasando. Insertar fragmentos de la entrevista aquí, o enlaces a la entrevista. Aquí irían fragmentos de la entrevista. Se pueden incluir vídeos cortos, capturas de pantalla, o transcripciones. Es importante enfocarse en la forma en que Kerem responde, en su tono de voz, en sus gestos, y en las palabras que utiliza. Por ejemplo, fragmento 1 la pregunta directa de la presentadora, y la inmediata incomodidad de Kerem. Fragmento 2 la evasiva de Kerem, hablando sobre su trabajo en lugar de responder sobre Hande. Fragmento 3 la pregunta sobre el cariño y la importancia de Hande, y la respuesta de Kerem sobre prioridades diferentes. Fragmento 4 análisis de su lenguaje corporal, evitar contacto visual, sonrisas forzadas, etc. Como pueden ver, la situación es compleja y llena de incógnitas. Kerem ha sido muy cuidadoso con sus palabras, pero el mensaje que transmitió fue claro. Algo está pasando, y el futuro de su relación con Hande es incierto. La ambigüedad de sus respuestas, combinada con su lenguaje corporal, deja entrever que algo no está del todo bien, y que la situación podría ser más complicada de lo que parece. Ahora bien, pasemos a la conclusión. Hemos analizado la revelación impensable de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos desentrañado las posibles implicaciones de sus palabras, hemos hablado sobre los rumores de planes de boda, y hemos analizado el contexto de su relación. Hemos explorado las posibles causas detrás de su distanciamiento, desde las agendas profesionales hasta las prioridades personales. En resumen, Kerem Bürsin ha insinuado que sus prioridades y las de Hande Erçel son diferentes, lo que ha desatado especulaciones sobre el futuro de su relación. No hay una confirmación oficial de ruptura, pero la evasiva respuesta de Kerem, y la falta de señales claras, sugieren que algo está pasando. Los rumores de boda siguen en el aire, pero con esta nueva información, la posibilidad de que se concreten parece menos probable. La frase, prioridades diferentes, ha abierto un abanico de posibilidades, y nos hace pensar en múltiples escenarios. Así que, por ahora, solo nos queda esperar, y seguir atentos a las novedades. La historia de Kerem y Hande sigue escribiéndose, y nosotros seremos los primeros en informarles sobre cualquier novedad. Seguiremos de cerca sus movimientos, analizaremos cada foto, cada publicación, cada entrevista, para tratar de entender qué está pasando. Como fans, deseamos lo mejor para ambos, y esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, me encanta leerlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que analizamos? ¿Tienen otra perspectiva? Compartan sus ideas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo. Adiós. Y dejen sus comentarios, me encantaría leerlos y saber qué opinan sobre todo esto. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse.